Bienvenidos chicos, bueno, me presento, mi nombre es Cristian Ballesteros y soy recibido de la carrera Analista Programador Universitario con mérito académico a la medalla de plata del mejor promedio y también alumno avanzado de la Ingeniería Informática de la Facultad de Ingeniería de la UNJU. Bienvenidos chicos a este video. En este video vamos a resolver el TP número 10. El punto número A me dice, vamos a ver el concepto de la derivada sucesiva. Por ejemplo, me piden el punto 1, me dice, hay que encontrar la derivada de la función evaluada en x, la derivada primera. Y también me pide la derivada segunda, hay dos palitos, entonces la derivada segunda. Y la derivada número 12 de la función. Sí que me da esta la función f de x es igual a esta función. Entonces la idea para la derivada sucesiva es derivar, ¿sí?, la función varias veces. ¿Sí? Por ejemplo, si derivo esta, obtengo la primera. Si derivo la primera, obtengo la segunda. Si derivo la segunda, la tercera. Y así. Bueno, empecemos derivando la primera. ¿Cuál es la derivada de esta función? Primero separo en términos, que va a ser mucho más fácil. ¿Sí? Si veo suma y resta, separo en términos. La derivada de esto es igual a ¿cuánto? ¿Cuál es la derivada? Es igual a ¿qué? Este 8 baja aquí o no. 8 por un 1 sobre 24, que sería 8 sobre 24. Por x, y a este le reduzco. Si es de 8 pasa a tener 7. 8 menos 1, 7. Vamos a ver la derivada. Dice que va menos. Este 5 baja multiplicando esto. 5 por un quinto me da ¿cuánto? 1. ¿Sí? Seguro me va a dar 5 sobre 5. Esto, si lo simplifico, me da 1. ¿Sí? Por eso es lo que yo pongo ahí. 1. Ahora esta x por x, 5 lo reduzco en 1. Me da 4. Más, ¿cuál es la derivada de esto? 2 multiplicado por 7 sería 14. X, si tiene 2, pasa a tener 1. ¿Sí? Bueno, no lo pongo el 1. La derivada de una constante que es 11 me da 0. ¿Sí? Si quieren lo ponen, pero en este caso no es necesario. Yo tengo la derivada primera. Me pide ahora encontrar la derivada segunda. ¿Cuánto vale la derivada segunda? Bien, para la derivada segunda, ¿de dónde saco la derivada segunda? Si la derivada segunda me está pidiendo. ¿Esta es la derivada primera o no? Entonces, para obtener la derivada segunda en x, ¿qué se hace? Derivo la derivada primera, o sea, la que recién obtuve, que era esta. Vamos a derivar de nuevo esto. Bien, entonces, ¿cuál es la derivada de esto? Sería ¿cuánto? Acá también podría simplificar, ¿no? 8 sobre 24 seguro me da 1 sobre 3. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sí? Vamos a derivar estos. Entonces, primero separo en términos. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada de esto? La derivada sería 7 multiplicado por un tercio, que sería 7 sobre 3. Multiplicado por lo que vale x, si tengo 7, baja en 1 a 6. Bien. Sería menos que, bueno, bajo la derivada de esto me da 4 multiplicado por 1 me da 4x, y este lo bajo en 1 me da 3. Más la derivada de 14 de x. ¿Sí? Acá tengo una constante, entonces la constante va ahí. La derivada siempre de la propia x es 1, entonces va por 14. Va a 14 nada. 14 por 1 me da el propio 14. Tengo la derivada, encontré la derivada segunda. Esta es la derivada segunda. Bien, ahora me pide encontrar ¿qué? La derivada número 12. Para encontrar, ¿sí? Para encontrar la derivada número 12, ¿sí? Acá tengo la derivada segunda, o sea, vamos en la segunda derivada, falta 10 más o no. Entonces seguimos derivando esta expresión. La derivada tercera es la que sigue. ¿Sí? Le pongo 3 palitos porque es la derivada tercera. ¿Cuál es la derivada entonces? Separamos en términos. ¿Sí? La derivada segunda. ¿Cuál es la derivada de esto? Bajo el 6. 6 por 7 tercios me da ¿cuánto? 42 sobre 3. Por x esto se reduce en 1, ¿no? 6 menos 1 es 5. Menos, este 3 baja, multiplicando por el 4 serían 12x al cuadrado. ¿Sí? Porque se reduce. La derivada de una constante yo sé que es 0. Bien, vamos a encontrar ahora la derivada número 4. ¿Sí? Así van a seguir derivando. ¿Sí? Ya obtuve la derivada tercera. Vamos a la derivada número 4. ¿Qué hacemos para la derivada número 4? ¿Sí? Sería 5 multiplicado por 42 sobre 3, que me daría 210 sobre 3. Por x
Y este que vale 5, bajo en 1, 4. ¿Sí? Menos, ¿cuál es la derivada de esto? 2 multiplicado por el que vale 12, que sería 24 en x. ¿Sí? Si que tenía 2, le bajo en 1, le resto 1, me queda 1. Bien, acá tengo la derivada número 4. Y ahora ustedes van a seguir derivando, digamos. ¿Cuál es la derivada número 5 de esta expresión? ¿Sí? Borremos esto, ¿sí? Para que me dé lugar. ¿Cuál es la derivada número 5? ¿Sí? Vamos a continuar. Ahí está. ¿Sí? Vamos a encontrar la derivada quinta. La derivada número 5 en x es igual a la derivada tengo que derivar la derivada número 4. ¿Cuál es la derivada de esta expresión? ¿Sí? Va a ser 210 multiplicado por 4. 210 sobre 3 multiplicado por lo que vale 4. Que me va a dar un número de... Entonces 4 multiplicado por 210 sobre 3 me da un resultado de 280. ¿Sí? 280. ¿Sí? X, pero le bajo en 1, que sería 3. Menos la derivada de esto. La derivada de 24 de x me da solamente el 24. Bien. Entonces ya tenemos la derivada quinta. ¿Sí? ¿Qué tal si seguimos derivando esto? La derivada sexta en x es igual a ¿cuánto? ¿Cuál es la, separado en términos, cuál es la derivada de esto? Sería 280 multiplicado por lo que vale 3 me da 840. X, esto se reduce en 1, o sea, le resto 1, me queda 2. La derivada de una constante es 0. Entonces hasta acá tengo la derivada. ¿Sí? Pero si se dan cuenta, vieron que va reduciendo. Tenía 3, después 2, seguro después va a ser 1 y después va a ser 0, ¿o no? ¿Sí? Entonces, si ustedes siguen derivando, la derivada número 12 en algún momento le va a dar 0. ¿Sí? Y este es el resultado, la derivada va a dar 12. Sigan derivando y seguro le va a dar 0. ¿Sí? Pero por lógica te va dando cuenta que se va reduciendo, ¿no? Primero x a la tercera, después x a la segunda, seguro en la otra va a ser x a la primera, después va a ser x a la 0, o sea, va a ser 0 multiplicado por un valor y se termina. ¿Sí? Entonces va a ser la derivada 12, seguro cuando lleguen a la derivada número 12 le va a dar 0. ¿Sí? Porque la derivada siempre va a 0. ¿Sí? Cuando lleguen a la derivada número 12. Es por lógica. ¿Sí? Seguro la derivada número 7 le va a dar un valor de 840 multiplicado por 2 le va a dar 1680. Por lo que vale x se reduce un grado o no. Si tenía 2, le resto 1, va a quedar en 1. ¿Cuál es la derivada de esto? La derivada número 8. La derivada número 8 es igual a solamente 180. ¿Sí? Porque esto se hace 1. 1 por esto me da esto. ¿Sí? Y acá está. La derivada número 9 me da la derivada de una constante 0. ¿Sí? Ahora si yo quiero hacer la derivada número 10, ¿cuánto me va a dar? 10 de x, ¿sí? De x siempre. Derivada de 0 del anterior es 0. Entonces va a seguir 0. 0 hasta llegar a la 12, que es 0. Bien. Ahora vamos a resolver el punto número b. Bien, chicos, vamos a resolver el punto número b. Me dice hay que encontrar la derivada enésima si la función es igual al logaritmo de x menos 4. Hay que obtener la derivada enésima y la derivada número 20, pero evaluada en el punto 5. ¿Sí? O sea, el x va a valer 5. Este es el valor de x. En un x es igual a 5. Bien, hay que encontrar primero la derivada número 20 y evaluarlo en ese punto. Entonces, ¿cómo se hace la derivada? Esta es derivada sucesiva, entonces tendríamos que derivar 20 veces, ¿o no? ¿Sí? Hasta llegar a esa derivada. Bien, entonces empecemos a derivar. La idea para este ejercicio es derivar esta función, por ejemplo, 5 o 4 veces, hasta ver una, ¿cómo dice? Una formación, ¿sí? Y se van a dar cuenta que hay una relación entre todas las derivadas. Y de ahí podemos deducir una fórmula, que sería la derivada enésima. Si eso es lo que me va a pedir. Entonces vamos a derivar esto como 4 o 5 veces. O 6, ¿sí? No sé, depende. Cuando veamos la relación, entonces ahí ya vamos a saber qué tenemos que aplicar. Vamos, empecemos derivando. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada de esta función?
la derivada es igual a ¿cuánto? Dice el logaritmo de todo esto. Esto es una función, entonces yo imagino que esto es una x de color rojo. ¿Sí? Yo la derivada... ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? Es igual a 1 sobre la x, ¿o no? ¿Sí? Entonces me dice que va a 1 sobre ¿qué? Sobre x, ¿o no? Pero mi x es esta, ¿o no? ¿Sí? Mi x es de color rojo, esta de color rojo. O sea, todo esto es mi x. Imagínense que una x de color rojo. ¿Sí? Entonces acá va también la x de color rojo. Bien, mi x de color rojo es igual a x menos 4. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Hay que derivar esa x. Esto también era una función, ¿o no? ¿Y cuál es la derivada de eso? ¿Sí? La derivada de esto es... ¿Sí? Separo en términos, la derivada de x seguro me da 1. La derivada de una constante es 0. Entonces me da 1. Multiplicado todo por 1. Esta es la derivada de una función compuesta. Bien, ahí tenemos. Es 1. ¿Sí? Esto por la derivada de una función compuesta. ¿Sí? Una función está compuesta con otra función en su interior. ¿Sí? Como es por 1, 1 multiplicado por todo esto, es obvio todo eso. Entonces lo borro, ¿sí? Porque es lo mismo a los cálculos. Bien, como acá tengo seguro, tengo que derivar esto ahora para obtener la derivada segunda, ¿o no? Bien, pero ¿qué tal si subimos esto? Bueno, hay que resolver la derivada de una división, ¿o no? De un cociente. Así que la el primero derivado por el segundo sin derivada, menos el primero sin derivada por el segundo derivado, dividido entre, ¿qué? El segundo elevado al cuadrado. ¿Sí? El segundo término del denominador elevado al cuadrado. Pero, ¿qué tal si subimos esto para la parte de arriba del denominador? Fíjense, toda esta expresión está elevado según un valor de 1, ¿sí? Porque no se nota ahí. Si pongo 1 o no pongo, yo sé que esto está elevado a la 1, que es prácticamente lo mismo. Para que suba el numerador, ¿qué hago? Cambio el exponente a ¿qué? A cambio de signo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría? Esto sería igual a 1, bueno, el 1 que queda ahí, multiplicado por ¿cuánto? X menos 4 elevado a la menos 1. ¿Bien? Bueno, este 1 también está de sobra, ¿sí? Porque este 1 por algo es ese algo, ¿sí? Entonces esto me quedaría, lo escribamos más bien, x de menos 4 a la menos 1. Bien. Y ahí nos queda para derivar. ¿Cuál es la derivada de esto? ¿Sí? ¿Cuál es la derivada de esto? ¿No es parecido a una forma así? X de la x elevado a un número, ¿sí? Mi x que es otra función, ¿o no? Imaginemos que esta x de color rojo, ¿sí? ¿Cuál era la derivada? La derivada era, dice que bajo la r, ¿sí? Y va multiplicado por todo lo que vale x. Bien, y a esta r le resto en r-1, eso es lo que dice la tabla. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a aplicar. Este 1 pasa multiplicando ahí a toda esta x de color rojo, que sería x a la menos 4. Bien, y a este menos 1 le resto 1, entonces sería menos 1 menos 1 menos 2. Multiplicado por ¿cuánto? Bien, hasta ahí tenemos, ¿no? Como esta función, esto de color rojo, ¿sí? Si se nota ahí. Ahora lo vamos a escribir un poquito más allá, más al costadito. A ver, aquí. Era menos 1 multiplicado por ¿qué? Por x menos 4 a la menos 2. ¿Sí? Acuérdense, esto estaba en color rojo. Bien, esto es otra función, entonces tengo que multiplicar por la derivada de esta función. La derivada de esto es ¿cuánto? Distribuimos, digamos, separo en términos, ¿cuál es la derivada de x? Es 1. ¿Sí? Sería 1. ¿Sí? Por la derivada de una constante que es 0.